En este video vamos a continuar con la explicación de las categorías gramaticales. Recuerden que decíamos que una categoría gramatical es la clasificación de las palabras según la función que tengan dentro de una oración. Y en este video nos vamos a enfocar en las conjunciones, los adverbios y las preposiciones. Los verbos los vamos a dejar para un video aparte. Muy bien, las conjunciones. Una conjunción sirve para unir y son palabras vacías de significado. Lo que quiere decir es que la conjunción fuera de una oración no significa nada. Tiene que incluirse dentro de una oración para poder tener significado. E incluso una conjunción puede ayudarnos a darle significado a una oración. Tenemos que hay coordinantes y subordinantes. Las coordinantes unen o coordinan dos elementos, tanto oraciones como palabras, y acomodan estos elementos de manera ordenada dentro de una oración. Algunas conjunciones coordinantes serían pero, más sin acento, sin embargo, y, ni, que, ya bien, o, esto es decir, etc. Vamos a ver dos ejemplos. Se levantó y desayunó. Otra característica de las conjunciones coordinantes es que unen elementos que separados pueden seguir entendiéndose, o sea que no dependen uno del otro. Se levantó y desayunó. Podría yo quitar esa conjunción y poner por separado esas dos oraciones y se seguirían entendiendo. Ella tiene 16 años, o sea, todavía es muy joven. Como vemos aquí, igualmente podría yo quitar la conjunción, que es o sea, y cada uno de estos elementos se seguirían entendiendo. Incluso podría solo decir, ella tiene 16 años, todavía es muy joven, y el mensaje que quiere expresar esta oración se sigue entendiendo. Entonces, las coordinantes unen oraciones o elementos que no dependen uno del otro. En el caso de las subordinantes, unen o indican que uno de los elementos que la conjunción une depende del otro. Esto quiere decir que los dos elementos de la oración que están unidos por una conjunción van a tener una relación de dependencia uno del otro. Algunas conjunciones subordinantes serían sí, como, a menos que, porque, pues, por lo tanto, etc. Y tenemos aquí un ejemplo de una oración con una conjunción subordinante. Llueve mucho, así que no iremos a la playa. El hecho de unir estas dos oraciones o elementos con esa conjunción en particular nos está dando la idea de consecuencia. Entonces, si quitáramos esa conjunción, esa idea de consecuencia ya no se expresaría de la misma manera. Entonces vemos aquí cómo esta conjunción subordinante nos ayuda pues a cargar de significado esa oración. ¿Sí? Y si la quitáramos, no se seguiría transmitiendo el mismo mensaje. En resumen, pues, una conjunción sirve para unir y hay coordinantes cuando coordina o une elementos que no dependen uno del otro y subordinantes cuando se unen elementos que sí dependen uno del otro. Continuamos ahora con los adverbios. Un adverbio, al igual que una conjunción, es una palabra que no tiene significado por sí misma, que va a adquirir su significado dependiendo del contexto dentro de una oración. Y también van a ayudar o a darle significado a las oraciones, pero por sí mismo no significa nada. Un adverbio puede modificar o cambiar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos esta oración donde vemos el adverbio que está en azul que modifica o que cambia a un adjetivo. La oración dice, está muy triste. Muy acompaña triste y lo modifica a este adjetivo triste. Y le da como un significado de cantidad, de la cantidad de tristeza. También puede modificar a un verbo. Llegará rápidamente. Llegará es el verbo, rápidamente es el adverbio y aquí nos está dando la idea de cómo se va a realizar esa acción. ¿Cómo va a llegar? Pues rápidamente.
Y también un adverbio puede calificar o modificar a otro adverbio, por ejemplo, muy lentamente. Igual nos está indicando cómo se está realizando algo. Cómo hizo la tarea muy lentamente. Ambos son adverbios. Muy bien. Hay varios tipos de adverbios, sin embargo aquí vamos a ver algunos que son como los más usuales o recurrentes. Un adverbio decíamos que nos va a adquirir su significado, depende de cómo se esté usando en una oración, entonces nos puede indicar el lugar, el tiempo, el modo o la forma, duda, afirmación o negación y también cantidad. Y estas son algunos ejemplos de palabras que son adverbios. Del lugar tenemos como cerca, aquí, allá. De afirmación sí con acento, también. De negación no, jamás, tampoco. De modo así, rápidamente, lentamente. De hecho, todos los adjetivos a los que se les agregue la palabra mente se van a convertir en adverbios. Entonces puedo tener el adjetivo fácil. Si le agrego mente quedaría fácilmente y en ese momento se convierte en un adverbio. Vamos a ver algunos ejemplos de oraciones con adverbios. Usando un adverbio de lugar, aquí hace frío. Un adverbio de cantidad, hizo mucho de comer. Un adverbio de duda, quizá nunca lo sepas. ¿Sí? Entonces vemos como si quitáramos estas palabras que son adverbios de las oraciones en sí mismas, no significan nada, tienen o adquieren su significado dentro del contexto de una oración. Vamos a ir ahora a lo que son las preposiciones. Vemos que una preposición son palabras invariables, o sea que no cambian, que no varían y que se usan para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. Y el tipo de relación que establezca la preposición va a depender de qué preposición se esté usando. Las preposiciones más usadas en el español que utilizamos en México son estas: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hasta, hacia, mediante, para, por, sin, según, sin, sobre y tras. Y valdría la pena sabérnoslas de memoria para que sea más sencillo identificarlas. Vamos a ver en esta imagen cómo una preposición va a adquirir significado según cómo se utilice dentro de una oración. Por ejemplo, la preposición a, que puede indicar movimiento. Por ejemplo, voy a Grecia, voy a enseñar preposiciones, nos da esta idea de movimiento. Entonces, la relación que establece la preposición a dentro de la oración sería de movimiento. Otro ejemplo con la preposición de. De puede indicar dentro de una oración posesión, origen, contenido, modo o tiempo. Vemos este ejemplo. El vestido de Elena, ahí nos está indicando posesión. Es de algodón, nos está indicando el contenido. Viene de Valparaíso, nos está indicando el origen. Entonces vemos como de puede indicar tanto posesión, origen, contenido, modo y tiempo. Es muy común un ejemplo del uso de la preposición de cuando decimos quiero un vaso de agua. Suele haber gente que nos corrige y nos dice, no, es que no hay vasos de agua. Vemos aquí cómo la preposición de puede indicar tanto contenido como también puede indicar de que está hecho algo. Entonces, cuando hablamos de un vaso de agua, nos estamos refiriendo a lo que contiene el vaso. Entonces, sí es correcto decir eso. Quiero un vaso de agua porque nos estamos refiriendo al contenido del vaso. Otro ejemplo, con la preposición en. La preposición en dentro de una oración puede indicar tiempo, lugar o modo. Por ejemplo, estamos en otoño, se refiere al tiempo. Vivimos en la playa, se refiere al lugar. Y lo digo en serio, se refiere al modo o a la forma, que en este caso, en cómo se dice algo.
Muy bien, entonces en resumen, las preposiciones son estas que tenemos aquí. Vale la pena que nos las aprendamos para poderlas identificar de mejor manera. Y son palabras que van a tener diferentes significados dependiendo de cómo se usen dentro de una oración. Muy bien. Conclusión, conjunciones, palabras que sirven para unir, adverbios, palabras que modifican tanto verbos como adjetivos, así como a otros adverbios y que pueden indicar tiempo, lugar, modo, duda, cantidad, negación, afirmación, entre otras cosas. Y las preposiciones son palabras que van a tener su significado o adquirir su significado o darle significado a una oración dependiendo de cómo se utilicen.